Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y una semana más les quiero dar la bienvenida a Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas. Y esta semana nos vamos a acercar a un concepto que yo creo que es muy importante, el de la educación por la ciudadanía global. Y lo vamos a hacer, esto es más que un concepto, es un proyecto. Lo vamos a hacer de la mano de Irene Ortega, que es la coordinadora del área de ciudadanía de Entre Culturas. Hola, Irene. Hola, Julia. Bueno, dinos, ¿qué es educar para la ciudadanía global? Bueno, pues así como en pocas palabras, para hacerlo fácil, es ayudarnos a tomar conciencia de que formamos parte de una misma familia. Todas las personas formamos una familia, la humana, y compartimos una casa, que es este planeta, y compartimos una historia. Y hacia eso, pues intentamos trabajar para que desde esa conciencia nazca una empatía, nazca una intención de participar para contribuir todos y todas a hacer una casa mejor. Bueno, ¿y por qué es tan importante este proyecto? Bueno, yo entiendo que tiene que serlo para Entre Culturas, porque es uno de sus proyectos estrellas. Porque la raíz de la injusticia y de la desigualdad que origina pues todo el sufrimiento que vemos en tantos países en los que trabajamos no se soluciona solo a través de la educación de las personas que ven sus derechos vulnerados. Hay un sistema más amplio, una serie de desafíos globales que están en la causa, en el origen de esos problemas. Y quizá la manera de abordarlo es tomar conciencia de ello y contribuir a solucionar estas cuestiones más de raíz, ¿no? Y ahí necesitamos que toda la ciudadanía sea consciente, esté dispuesta a afrontar los desafíos, esté dispuesta a participar en los cambios, en las transiciones que hacen falta para que esas dificultades que, como decía, no obedecen solo a una causa, son complejas, pues podamos afrontarlas realmente. ¿Y cómo lo afrontáis desde Entre Culturas? ¿Qué líneas de trabajo estáis desarrollando en este proyecto de ciudadanía global? Nosotros trabajamos en tres grandes líneas. Por un lado, la educación formal. La educación formal es la educación reglada, la escuela, la universidad, para intentar que la educación para la ciudadanía global esté dentro del sistema educativo, esté en el currículum, esté en las metodologías, afecte a la organización escolar. Ese sentimiento de pertenencia a una comunidad global comienza ejerciéndolo en la infancia, y el ámbito de la infancia y de la adolescencia, el primer ámbito o el segundo ámbito de socialización después de la familia es la escuela, ¿no? Quizás el primer ámbito público de socialización, y ahí debe empezar. Después tenemos la línea de educación no formal y movilización social, porque la educación es mucho más que la escuela, se da en otros espacios también, ¿no? Se da en espacios barriales, comunitarios, organizaciones juveniles, de ocio tiempo libre. Bueno, pues ahí también incorporamos este tipo de programas, sobre todo con adolescentes y jóvenes. Sí, porque hay una red solidaria de jóvenes de Entre Culturas que participan en estos proyectos, ¿no? ¿En qué consiste? Eso es. La red solidaria de jóvenes comenzó hace más de 20 años, en el año 2001, y es un proyecto que intenta que sean los y las adolescentes protagonistas de los cambios en su entorno. Entonces, los chicos y las chicas se apuntan voluntariamente a unos grupos que son acompañados por Entre Culturas y por las instituciones a las que pertenecen, colegios, organizaciones juveniles, y a través de una metodología participativa diseñan su propia agenda solidaria, que llamamos nosotros. En esta agenda proponen una serie de actividades pues, para mejorar su comunidad, para sensibilizar a sus compañeros y compañeras. Y lo que nosotros desde Entre Culturas favorecemos es que se sientan parte de esa comunidad más amplia. Les ponemos en contacto, organizamos asambleas, encuentros a nivel local, a nivel estatal y a nivel internacional también, porque pertenecemos a la red de jóvenes de Fe y Alegría. ¿Tuvisteis un encuentro, el último encuentro global de la red de jóvenes, que es un encuentro que se celebráis cada 2 años, ¿no? Y en el que se reúnen jóvenes de todos los países, no solo de España. ¿Cómo lo vivisteis? ¿Cómo fue?
Fue un encuentro muy especial porque fue el encuentro de después de la pandemia. Nosotros pudimos hacer el encuentro de 2020 por los pelos, porque fue en febrero, y teníamos pues muy por los pelos. Y este encuentro todavía, de hecho lo retrasamos, lo tendríamos que haber hecho en febrero del 22, lo retrasamos a consecuencia de la pandemia y lo hicimos en abril. Y fue un encuentro muy esperado, un encuentro muy difícil a nivel logístico porque todavía eran necesarias mascarillas, PCRs, certificados de vacunación y claro, juntamos a 10 países y a 8 comunidades autónomas, ¿no? Entonces la dificultad... Desafío impresionante. Sí, muchos nervios todavía. Era la primera vez, de las primeras veces que los chavales podían socializar con un poco más de normalidad y había todavía miedo en las familias, miedo en algunos chavales también. Era lógico, ¿eh? Lógico y normal, lógico. totalmente. Yo creo que todos en un momento determinado hemos tenido miedo. Claro, y eso hubo que acogerlo también, eso hubo que trabajarlo dentro del propio encuentro, pero salió fenomenal. Quizá por eso también fue uno de los encuentros de los más difíciles de organizar y a la vez de los que resultaron en una experiencia más gratificante. Más gratificante. Fue muy emotivo y muy intenso para los chavales. Y en esos momentos, Irene, ¿cuáles crees que son los 3, 4 grandes retos que nos tenemos que enfrentar como sociedad a este problema y de qué manera nos podemos los ciudadanos involucrar? Bueno, yo creo que uno de los mayores retos que tenemos ahora mismo como sociedad es la gestión de la información. O sea, creo que hay mucha desinformación y que hay mucha información a la vez. Y el exceso de información conduce a la desinformación a veces. Sí, y a veces por exceso y a veces por tergiversación también, ¿no? Por una falta de... Yo creo que una falta de respeto a la veracidad y a la importancia que tiene la realidad, ¿no? Se ha relativizado quizá demasiado. Y una obsesión a la vez porque, y ya hablando un poco de educación, por transmitir mucho conocimiento, cuando en realidad es más importante, desde mi punto de vista, para ser ciudadanos y ciudadanas críticas, el ser capaz de tener ese juicio crítico, esa capacidad de discriminar la información, de contrastarla, porque el conocimiento está ahí ahora muy al alcance de la mano. Y para mí eso está en la raíz de muchas cuestiones que son clave, como la movilidad forzosa, el cambio climático, el tema de la desigualdad y de la violencia de género, ¿no? Son 3 de las causas, por ejemplo, principales en las que trabaja Entre Culturas. La propia educación se utiliza como arma arrojadiza y no hay un compromiso con un debate honesto, tranquilo. Para mí eso es algo que es fundamental ahora mismo y que es como... El gran reto. El gran reto que posibilitaría acometer los demás. Bueno, pues la verdad que es muy interesante y muy importante esta causa, ¿no? La causa de la ciudadanía global desde Entre Culturas. Irene, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo, en este podcast, y gracias también a todos ustedes por escucharnos. Hasta la semana que viene. Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.